Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días donde nos vean aquí en un nuevo podcast de Cosmovisión, renovando vuestro entendimiento. El día de hoy me encuentro un poco informal, hoy día es Navidad, bueno, Nochebuena, me ven la gorrita Solo Cristo, el León de Judá, celebrando la fiesta de Cristo. Y hoy día tenemos un invitado de lujo desde nuestro hermano país, Colombia, desde el Valle del Cauca, nuestro hermano Andrés Castaño. Él es creador de contenido, su canal es Enfoque Cristiano. Animo a todos los que se conectan aquí también en Cosmovisión, puedan conectarse al canal de mi hermano Andrés Castaño. Andrés, es un gusto poderte tener aquí. Yo no te voy a presentar, preséntate tú, desde cuándo estás en las redes y cuál es ese ánimo de poder estar en las redes, cuál es el propósito de este canal Enfoque Cristiano. Fausto, Dios te bendiga, muchas gracias ante todo por la invitación. Un saludo allí para tu comunidad también. Bueno, mi nombre es Andrés Castaño, como lo has dicho, soy colombiano, somos hermanos. Por aquí, como te decía ahora antes de comenzar, puedes venir por acá, ya sabes que tienes un hermano aquí en Cristo para que conozcas esta región. En Ecuador solamente conozco hasta Tulcán, hasta allí no hemos llegado a la fronterita nomás, pero la idea es obviamente ya conocer bien. Guayaquil es una ciudad hermosa, lo que uno siempre escucha allí, entonces toca comprobarlo. Bueno, mi hermano, como tal, soy estudiante de teología. Hemos comenzado en las redes sociales un proyecto hace 2 años. En YouTube apenas llevamos un año, pero en Instagram y demás redes sí llevamos 2 años allí. Nuestro enfoque como tal, como tiene el título Enfoque Cristiano, lo que intentamos es hablar de una manera muy, digamos, clara la palabra en un mundo que está lleno de muchos dogmas, de muchas creencias humanas que han sobresalido, pues volver siempre a la sola escritura, volver siempre a esa base. Valga resaltar que soy pentecostal, aunque no estoy casado con el ismo del pentecostalismo, pero sí hago parte de las asambleas de Dios aquí en Colombia, entonces hago parte de un movimiento pentecostal. Y dentro del pentecostalismo, pues estamos también reformando muchísimas cosas que se han salido de órbita. Entonces, eso es lo que intenta hacer Enfoque Cristiano. Hay temas incluso muy fuertes para algunos, pero tratamos es de lo que nos diga la Biblia y siempre estar relacionado a lo que nos diga la Biblia y más que la experiencia, porque ahora muchos ponen la experiencia por encima de la escritura y no debe ser así. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en Enfoque Cristiano y el llamado el año anterior, para diciembre también, el Señor nos puso fue a educar como tal. Entonces tenemos seminarios gratuitos, enseñamos hermenéutica, enseñamos exégesis, homilética para las personas que quieran, de manera gratis, allí para los que quieran cada día crecer. Hoy no hay excusas para seguir aprendiendo estas ramas de la teología. Para mí es un gozo poder compartir contigo, mi hermano. Y bueno, ya la mayoría, bueno, algunos no han de saber. Creo que primera vez lo voy a comentar aquí en el podcast. Yo me congrego en una iglesia con denominación bautista y dentro de los bautistas son los fundamentales o independientes, aunque me llevo bien con los reformados. Y esto para mí es un hito, porque no muchos bautistas tienen hermandad o se llevan tan bien con los hermanos pentecostales. Pero yo sí me llevo, hermano. Así que las puertas están abiertas, mi hermano. Yo creo que no va a ser el primer programa. Lo voy a comprometer aquí mismo a poder tener otras colaboraciones. De seguro vamos a tocar temas candentes para este año 2026 y para crecer en el temor y temblor del Señor, para crecer en gracia y poder compartir. La meta siempre es poder compartir el evangelio, ¿no? Animando a Amén. todas las personas que puedan tener un encuentro con el Señor a través de su palabra. Nuestro negocio no es convencer, sino ir y predicar. El que convence es el Espíritu Santo. Nuestro negocio es predicar el evangelio. Así que Ujú. le agradezco, mi hermano, que se pegue este tiempo. Tal vez lo pueda haber destinado a su familia este 24, pero se dé esta oportunidad de compartir. Y bueno, ya entrando en el tema, mi hermano, ¿cómo se celebra la Navidad allá donde usted, donde los hermanos pentecostales? ¿Cómo la celebra usted en familia? ¿Qué come, mi hermano? Y de ahí vamos poquito a poquito encendiendo el horno para hablar sobre el tema de Cristo en la Navidad. Ok, mi hermano, yo tengo que ser honesto. Yo hubo un tiempo en el que
fui anti-Navidad. Yo era el Grinch como tal y yo decía, no, esto es una fiesta pagana, porque quizás lo escuché en algún momento y entonces me puse muy radical. Y estando en una Nochebuena, que es lo que celebramos el 24 aquí en Colombia, cenando con todos, orando, pues me sentí muy hipócrita y yo, pero es que yo estoy en contra de esto, pero si me dan un regalo, me dan un aguinaldo, lo recibo. Estoy compartiendo con ellos la cena y estoy diciendo que soy una persona anti-Navidad. Entonces no le encontré como sentido a esto y empecé pues a nuevamente estudiar realmente a fondo desde la patrística, desde varios autores acerca de qué pensaban de la Navidad. Y llegué a la conclusión de que no tiene nada que ver como nos han vendido de pronto. Obviamente sí hay simbolismos, cosas, digamos, comerciales que tenemos el día de hoy, pero no deja de ser una fiesta cristiana que desde los primeros siglos se está celebrando. Entonces, es eso, es esa como confrontación que tuve en ese momento. ¿Y qué hacemos nosotros entonces hoy? Porque es que muchos o piensan que cuando decimos Navidad se imaginan de que nosotros estamos danzando alrededor de un árbol, como hacían de pronto en las Saturnalias, haciendo orgías, emborrachándose, pero no, nada que ver. Nosotros tenemos la Navidad como el centro, siempre Cristo, y la idea es que esta es una de las fechas más sensibles para poder evangelizar, hablarle a la familia del perdón. Incluso una persona que ni siquiera es cristiana, protestante o laica, ve la Navidad como un tiempo de reconciliación. Entonces, más nosotros sabiendo cuál es el propósito como tal de la Navidad, pues aprovechamos estas fechas para poder estar con ellos, compartir, sanar quizás heridas que hayan entre la familia. Entonces, eso es lo que hacemos. Por ejemplo, hoy en Nochebuena nos reunimos siempre a cenar como tal, a orar, a compartir unos con otros. Es una fecha muy bonita. Eso es lo que nosotros hacemos aquí en Colombia y lo que hacen pues varios hermanos cristianos. Wow. Bueno, le digo que yo también era el equipo de no celebrar Navidad, pero me iba a la casa de mis amigos a celebrar Navidad. En mi casa, mi padre tal viene de un contexto ateo, pero él vino al cristianismo y de ahí tuvimos como un involucramiento con los Jehovah Witness, con los testigos de Jehová. Aunque estábamos muy cercanos al cristianismo, nos congregamos en una iglesia de denominación pentecostal, los cuadrangulares, pero no, habíamos decidido no poner árbol. Y cuando tuve a mi novia, la que hoy es mi esposa, oiga, llegó mi hermano, salió y se puso a llorar. Nunca había conocido en una casa que no celebre Navidad. Porque me Claro. acuerdo que mi mamá le pregunta a mi papá, mijo, ¿ya compró el pollo asado? Digo, no, ya voy a comprar. Y mi esposa sorprendida que no había nada en la casa, era pelada, era un día normal para nosotros. Ni regalos, era algo normal. Y mi esposa era una tristeza. Mi mamá hizo una comida típica que se come acá, que es la menestra, arroz con menestra y pollo asado. Y me dice, ¿eso se come? Y digo, sí. Y oiga, y mi hermano Andrés, pero comenzó desde que nació mi hija. No sé si como padre puede un poco ponerme en los pies de José. No. Comencé un poco a meditar más en el Claro. nacimiento de Cristo. Ver a mi niña tan frágil. José, ver al Señor siendo Dios y a la vez frágil. Ujú. Y me acuerdo tanto que mi esposa dice, no lo vamos a celebrar, era el primer añito de mi hija. Me quiero hasta como llorar ahorita, no sé. Eh, y me fui solito, sin decirles nada, a comprar mi primer árbol de Navidad. Cuando yo llegué, mi hija tenía 2 años. Mira que había pasado bastante tiempo, 2 años. Cuando me ven con el árbol, vi la alegría de mi hija. Yo dije, voy a celebrar Navidad hasta cuando me muera, mi hermano. Ver la alegría de ella, Claro. de mi esposa. Eh, sé que todos los días celebramos a Cristo con nuestras vidas porque sus misericordias son nuevas cada mañana, mi hermano Andrés. Así Pero es. este día es la oportunidad de pregonar con más fuerza. Y bueno, lo vi como una oportunidad evangelística, vi como una oportunidad para predicarle a los míos, a mi esposa, a mi hija. Nosotros somos los pastores de nuestra familia. Y yo soy emocionado cuando llegue Navidad, yo me pongo muy feliz. Y bueno, cambió mi contexto, pude verla de manera muy diferente. Algunos dicen que no nació Cristo este día. Hay algunos autores como Alfred Edersheim, no me acuerdo si es Costumbres Judías, algo del libro de él,
donde él se apega mucho al tema de diciembre y tiene un contexto geográfico cultural muy llamativo. Yo creía que no era diciembre, pero ante leer este texto, los textos de el hermano Alfred Edersheim, tambalearon mis posturas y les animo a todos, ¿no? Nosotros no adoramos el día, nosotros adoramos al Señor que llegó acá a la tierra. Filipenses capítulo 2, mi hermano, ¿no? Él dejó su condición Claro. de Dios para estar en medio de nosotros. Y bueno, eso así se celebra acá. Ahora celebramos con pavito, comemos pavo o con cerdo. Mi esposo, vinieron a Cristo, le comento a mi hermano, vinieron a Cristo mi suegra, mis cuñadas vinieron a Cristo, nos congregamos en la misma iglesia. Mi hija todavía tiene que tomar ese paso de fe, pero ella está siendo formada en el Señor. Y bueno, el Señor ha sido tan bueno, hermano, y ha sido aún tan bueno hoy, porque lo tengo aquí, hermano. Es una oportunidad, estas cosas no se dan así por así, es una oportunidad poder conectar entre hermanos. Así No nos es. habíamos conocido nunca antes, lo vi en un programa y solo eso hace el Señor y más aún lo hace en Navidad, me pone más feliz. Y yo lo admiro, hermano, he estado revisando su material y wow, es de mucha formación que usted tiene para la grey del Señor y gracias por esta oportunidad que me da. Gracias por celebrar junto a usted este día Navidad. Que la gloria sea para Cristo, solo Cristo, como dice mi gorrita. Amén. Y bueno, un poco ya entrando en tema, calentando los motores, como yo digo, eh, ¿quién es el centro de la Navidad? ¿Y con qué propósito usted ve la Navidad, mi hermano, en estas épocas? Que aún veremos que en algunos lados del mundo ya no se puede decir ni Merry Ujú. Christmas. Sí. Ok, mi hermano, diría que tenemos que comenzar pues, definiendo Navidad. Navidad como tal no es una palabra teológica, no es, simplemente significa nacimiento, viene de la palabra nativas, pero toma el rigor, toma la autoridad cuando nosotros lo aplicamos a ese logos, a Cristo. Y me llama mucho la atención Juan en su evangelio, es un evangelio que no hace parte de los tres evangelios hipnóticos, donde él comienza allí a introducir a Cristo diferente a los otros, porque tú ves Mateo, entonces empieza genealogías para ver de dónde viene el Mesías, pero Juan hace algo distinto. Juan va directamente en el versículo 1 a decir, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y muchos a veces minimizamos esa palabra porque vamos al griego y aparece el logos. Y entonces entendemos, ah, no, simplemente es la palabra, por la palabra fue creado. Pero cuando Juan escribe allí está dando un contexto mucho más fuerte. Por ejemplo, para los filósofos griegos, el logos como tal se entendía como esa razón divina que organiza todo el universo. No era simplemente que logos significa palabra, sino que era todo lo que organiza, todo lo que origina, una fuerza impersonal, era algo muy grande. Por lo tanto, cuando Juan está escribiendo allí, en el principio era el verbo, o sea, era el logos, está diciendo, en el principio ya voy a empezar a introducir a Cristo allí como la fuerza motor de todo lo que existe, que es lo que nos va a decir Pablo en Colosenses y vamos a ver a lo largo de toda la historia bíblica de que todo fue creado por Él, en Él y para Él. Entonces nos muestra allí el logos, nos muestra allí Cristo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y empieza de una manera magistral Juan a introducir allí de esta manera para que la audiencia, el auditorio que él tiene allí pueda ver de que no están hablando de un niño que viene una genealogía solamente física, sino que es Dios mismo que viene a tabernaculizar con nosotros, o sea, a morar con nosotros, que es lo que tú narras ahorita en Filipenses capítulo 2, que se conoce como la kenosis, que es el vaciamiento de Dios. Dios estando en su trono decide allí voluntariamente en sometimiento al Padre venir aquí a la tierra y estar, y es un regalo precioso. Entonces, ya entendiendo esto, yo ya puedo decir, la Navidad no solamente es una palabra allí etimológica que significa nacimiento, sino que es el mismo Cristo como tal que se encarnó, que vino a vivir y a morar con nosotros, y no solamente vino para tal fecha hace 2000 años, sino que se quedó morando en nuestros corazones. Él dijo, yo ya no quiero el templo, yo no quiero las carpas de tabernáculo, yo quiero morar es en las personas. Entonces, cuando yo entiendo este principio, yo digo, hermano, Navidad lo celebramos absolutamente
absolutamente todos los días, porque cuando yo recuerdo de que Cristo vino, Cristo se hizo hombre, Cristo mora en mí, estoy diciendo, ha nacido un niño en Belén, ha nacido el Salvador del mundo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y Navidad para nosotros tiene que ser absolutamente todos los días. Entonces, esa sería como de pronto una perspectiva más teológica de lo que yo comprendo hoy como es la Navidad, más que una simple tradición, aunque el mundo para estas fechas pues lo tiene como una tradición, por eso se celebra en algunos lugares simplemente como una fiesta comercial, pero para los que somos hijos de Dios y hemos entendido un poco de este maravilloso misterio de que Dios vino acá a la tierra, pues es algo mucho más profundo. Por eso en la cena de Navidad hoy decimos, nuestro Salvador vino. Si Él no hubiese venido, no hubiese muerto. Es necesario, es tan importante el nacimiento como la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es como el sentido allí, digamos, fuerte teológico de estas fechas de la Navidad, mi hermano. Gracias, Andrés, por tu aportación. A mí me conmueve mucho el texto de Filipenses capítulo 2, ¿no? Que dice, capítulo 2, desde el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, la kenosis que usted comentó, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Para mí es conmovedor esto, mi hermano Andrés, porque a mí me he puesto a meditar, ¿no? Y no sé si fue en una predica del pastor y hermano querido de mi parte, John MacArthur, que partió este año con el Señor, de que eh, usted y yo no hemos decidido cuándo nacer. Nosotros no podíamos hacer eso. Nosotros no decidíamos en qué tiempo de la historia poder nacer. Tampoco Ujú. nosotros podríamos haber decidido con qué familia nacer. Nosotros no hemos podido hacer eso. Tampoco nosotros podríamos haber decidido en qué lugar nacer. Y comienzo a cuestionarme, ¿Dios podría haber decidido eso? Sí, Él podía haber decidido en qué momento de la historia nacer, en qué lugar nacer, con qué familia nacer, cómo nacer. Porque estoy convencido que usted ni yo hemos nacido en un pesebre, ¿no? Muchos de nosotros nacimos en una clínica o en un hospital público, con todos los cuidados, pero Cristo no. No me imagino, hermano, nacer en una época donde no haya existido el agua potable. Eso a mí me trauma. Yo me pongo a hacer esas cuestiones pequeñas que tal vez no había agua potable, no había transporte. Ellos no llegaron a un hotel. El mesón cuando estaba ahí, que era una especie de casa, así le decían en el mesón, no había cuartos, no habían comodidades. Y la persona, el dueño de ese mesón, lo máximo que les pudo haber dado es ese lugar donde estaban los animales. La gente lo pinta como algo bonito, como lo que tenemos acá, ¿no? Algo Ujú. bonito, pero así no fue. Fue en medio del estiércol, el hedor de los animales, las pajas. Y el pesebre era el lugar donde se alimentaban los animales. Pusieron pajilla allí. Y ahí llegó el rey del universo. Cuando yo pude comprender el ser humano, yo me quebré. Soy llorón, yo me quebré. Digo, porque yo no nací así. El Dios poderoso del universo, realmente, como dice el texto, ¿no? Que hay ese
sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Me hace acordar mucho lo que está en Lucas 9:23, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Me parece un paralelo eso allí, es lo mismo. Él se negó, nosotros si somos sus hijos tenemos que negarnos. Y al comprender eso, cada vez que llegan estas fiestas, yo, Señor, tú me has dado una nueva oportunidad cada día. Yo nací a este mundo no en las condiciones que tú veniste. Cuán bueno eres. ¿Por qué yo y tú no, mi Señor? Cuando la veo a mi hija que nació en buen lugar, el primer día cuando la vi a mi hija en mis brazos, a mí se me vinieron esas ideas. Dije, Señor, mi hija nace en un lugar tan cómodo. Y tú viniste en el peor de los lugares. No me imagino esto, Señor. Digo, cuán bueno eres, Padre. Y bueno, eso ha sido de un impacto para mi vida, hermano, poder comprender, darle valor lo que hizo el Señor por nosotros. Y con gozo lo celebro que haya nacido el Rey. No me interesa si hay algunos que me digan, ay, pero no nació ese día. Pero nació un día. Y lo celebro hoy, como lo celebraría en marzo. Lo celebro todos los días. Pero si este día me da la oportunidad de poder pregonarlo a todos los vientos, gloria a Dios. Eso, mi hermano. Pero yo creo que mientras van pasando los tiempos se vuelven más peligrosos para los cristianos. Así es. Nosotros somos el talón de Aquiles para las élites, para los políticos, porque nosotros somos trascendentales, es decir, nosotros no nos amilanamos, nosotros no nos quedamos aferrados a este mundo porque sabemos que este pequeño tiempo que tenemos aquí será nuestro infierno, porque cuando partamos de acá será nuestro cielo. Pero para los que no tengan a Cristo, este será su pequeño cielo, porque les esperará un infierno sin Cristo. Y para mí es impactante cómo este espíritu anticristiano se está levantando para negar aún. Porque se acercan estas fiestas y se dará cuenta cada año es, uy, que ya viene el virus, uy, que ya viene lo otro, uy, que viene esta enfermedad. Y es tratar de amilanar y es meter miedo en las mentes y corazones con el propósito aún de no reunirnos, coartarnos nuestras libertades individuales para compartir el mensaje del nacimiento del Rey. Aún los medios de comunicación ya ni los nombran, hermano. Ni dicen Feliz Navidad, Jesús. Se callan y se autocensuran en nombrar a Jesús, porque Él es el centro de la fiesta. Solo dicen ahora felices fiestas. ¿Fiestas de qué? Y eso es lo que estoy viendo aún aquí en mi país. Ya son pocos, bueno, no es como en otros continentes, pero ya se está viendo esto acá para este lado del mundo, ya se está viendo acá este espíritu del anticristo. Así es. Pero nosotros somos llamados, ¿no? A predicar, a ser la sal del mundo. No sé, ¿usted qué opina de esto, mi hermano? ¿Cómo ve como envión, como esta fuerza que hay detrás, que no es superior a la de nuestro Señor, pero sí este espíritu que a través de los políticos de turno y el sistema que tenemos, promueve a que se niegue de hablar de Jesús? Imagínense, y en sus fiestas. Claro, mi hermano. Igual no es algo nuevo, ni va a ser algo nuevo. Incluso, pues hablando de la Navidad, recordemos de que por ahí tenemos Herodes. a un Herodes, sí, precisamente, que quería silenciar todas estas cosas. Y el día de hoy, claro, todo mantiene este antagonismo, este espíritu del anticristo, como bien lo dices allí, levantado contra nosotros. Ellos quieren, obviamente, silenciar todo esto. Y pienso de que va a arreciar muchísimo más
en el sentido de que se va a intensificar mucho más lo que se va a levantar contra nosotros. Yo pienso que todos los cristianos lo sabemos, independientemente de la postura escatológica que tenemos, nosotros sabemos de que es una persecución, aunque no la veamos quizás como está viviendo África, Nigeria en este momento, aquí en el occidente, pero sí tenemos una persecución en cuanto a todas estas ideologías que se han levantado, en cuanto a todas estas filosofías, en cuanto a la escuela de Frankfurt, en cuanto a todas estas élites que se han levantado en contra del cristianismo y que tratan de silenciarnos. Lo tremendo es de que tenemos una promesa de que obviamente las puertas del Hades no van a prevalecer y nosotros vamos a seguir hasta nuestro último suspiro aquí pregonando a ese Cristo. Entonces, a mí me llena de alegría cada que veo esto porque sé que nuestra reunión está cerca, está muy cerca de nuestro encuentro allí con nuestro Señor glorioso. Y cada que veo esto, de verdad que me motiva. Estamos hermanos en una generación de una transición muy importante en la historia. Quizás sea nuestra generación la que va a partir con el Señor, quizás sea la que viene después de nosotros, pero estamos aquí al pie de la lucha. Y hermanos, aquí en Colombia, aunque no haya una persecución así de esta índole en el sentido de perseguir para asesinar a las personas, sí hay persecuciones en cuanto a la parte, digamos, política y en algunas iglesias, incluso en algunas regiones aquí de Colombia, los grupos que están, digamos, al margen de la ley, y nos contaban un testimonio, lo quiero hacer aquí públicamente, en una reunión de pastores, de que llegan estos guerrilleros, simplemente, pastor, necesitamos que nos pase el bosquejo de hoy, el sermón de hoy. Si no nos gusta, no lo va a predicar. Con fusiles y todo en mano en algunas regiones de Colombia. Obviamente no es en todo Colombia, es una región específica, si el pastor tiene que pasar allí y ellos le hacen modificaciones. No queremos que hable de diezmos, no queremos que hable de ofrendas, no queremos que hable de plata, no queremos que hable de esto. Bueno, para algunos dirían es mejor, pero también empiezan a decir, si es algo que está diciendo en contra del gobierno, ve a favor del gobierno o algo, pues tampoco lo vamos a permitir aquí que lo predique. Hasta ese momento, hasta ese punto está llegando censura en algunas ciudades aquí, algunos pueblos, perdón, aquí en Colombia. Entonces sí hay una persecución, hermanos, y es el momento de nosotros levantarnos, hermanos, de tener ese mismo espíritu que tuvieron los primeros cristianos. Cuando hablo de espíritu hablo de ese sentir y obviamente es el Espíritu Santo que tuvieron que les permitió entregar hasta su misma vida allí para la vocación en el Señor. Wow, hermano, impresionante y estamos al ladito. Acá también se ha visto eso, la delincuencia está creciendo en Ecuador, no sé, nosotros ya somos noticia a nivel internacional. Ujú. Este es el año más violento nuestro en la historia del Ecuador. Somos el sexto país más peligroso del planeta. Ya Es no voy. algo, siendo el lugar de paz, yo le digo, lo que pasaba era una belleza en mi país. La delincuencia organizada, el narcotráfico. Es doloroso lo que está sucediendo en mi Claro, ciudad. Hay lugares donde se han atentado contra pastores, han asesinado a sus familias y acá. tremendo. Pero para eso estamos llamados, ¿no? Para ser sal y luz. No podemos Así es, mi callar este hermano. hermoso mensaje. El Así amor de es. Dios está por encima de todo. Por encima de todo. Eso venía conversando con un amigo aquí que estaba desayunando. Y él me comentaba, el amor está por encima del odio. Porque lo contrario al odio puede ser la bondad, me decía él. Pero no, el amor de Dios es superior. Porque por ese amor de Dios, los apóstoles predicaron y tuvieron el fin que tuvieron, y aún sus discípulos no Mm. tuvieron temor a lo que les ocurriría. Porque el temor es lo contrario realmente al amor, porque ese amor dio seguridad. Ojo, y no es ausencia de miedo, es valentía de cómo poder enfrentar el miedo, porque ¿quién no tiene miedo? Aún el propio Cristo temblaba, eh, pero el Señor nos pone ese espíritu de valentía, no de cobardía, no de amor y dominio propio. Ujú. Es costoso tal vez decirlo, pero cuando las papas queman ahí, nosotros tenemos que responder. Oro al Señor cada día que si llegue ese tiempo, mi hermano Andrés, yo poder responder como se merece el Señor y agradándolo a Él y no a los hombres. Y tenemos ese desafío, yo creo, en este tiempo, en este siglo, ¿no?
ser y parecer cristianos, que es costoso, mi hermano. Nadie puede, como yo digo, no podemos decir que andamos en la nube voladora de Goku y que nos va bien. Fallamos, nuestras esposas saben nuestros errores, más bien yo diría nuestros horrores, son las que conviven al lado nuestro. Pero nosotros tenemos que ir hacia la medida de Cristo, no la de Pablo, aunque Pablo iba a la medida de Cristo, por tal motivo lo imitaban, pero nuestra medida es Jesús, no es el Ujú. pastor, no es el predicador que escuchamos por YouTube, nuestra medida es el Señor. ¿Y cómo lo conocemos? A través de las Escrituras. Entonces yo animo a todos, ¿no? Que en estas Navidades podamos tener ese tiempo con las Escrituras, poder conocer al Señor, que nos dé esa valentía de predicar el Evangelio y tener amor por las viudas, por las personas con necesidades, por los presos, por los enfermos. Tener esa compasión que tiene el cristiano, porque el cristiano ha cambiado el mundo por esa compasión, por ese sentir, porque es un contraste con los que no tienen en Cristo. La Ujú. religión, la verdadera religión, el cristianismo, no permeó en la sociedad por medio de políticos, permeó por ciudadanos que influyeron en toda la sociedad. Y el cristianismo fue el pegamento para la cultura en esas sociedades, como fue la norteamericana. Algunos dicen, no, es que eran los políticos cristianos. Al contrario, Ujú. fue el individuo que predicó el evangelio, permeó a la sociedad y el cristianismo permeó a la cultura. Por eso se detuvo mucha maldad. Ujú. Pero ahora está todo lo contrario, ¿no? Eh, y yo animo a todos los que nos escuchan que este tiempo de Navidad meditemos en las escrituras, conozcamos al Señor de la Biblia para que sea el Señor de nuestras mentes, de nuestros espíritus. Mi hermano Andrés, y allá en Navidad, para estos tiempos, ¿cómo celebran allá las asambleas? Usted creo que es de las asambleas de Dios. ¿Qué Sí, tiempo señor. tienen? ¿Cómo lo celebran? ¿Cómo lo hacen como iglesia? ¿Cómo es la cultura allá en celebrar la Navidad para esta época con ustedes? El quehacer iglesia en Navidad. Ok, mi hermano, hay que entender de que las asambleas de Dios aquí en Colombia le permiten a los pastores, a los líderes encargados, tener como una autonomía en cuanto a lo que deciden celebrar y no celebrar. Wow, Entonces, muchas asambleas no celebran lo mismo. Hay asambleas que celebran cultos de primicia, otras que se oponen a los cultos de primicias, otros que tienen una fecha especial para Navidad, otros que simplemente hacen cultos normales. Entonces, hablo de la iglesia local donde yo me congrego. ¿Qué hacemos allí? Pues simplemente hacemos un culto normal. ¿Por qué razón? Porque obviamente hay personas dentro de la iglesia que no ven de manera igual la Navidad. Entonces, para no entrar a chocar con ellos, porque Pablo nos habla de una libertad de conciencia en Romanos capítulo 14, 13, 14, y también en Corintios, y nos dice que mi libertad no puede afectar tampoco la libertad de otro. Entonces, como siempre hay como una variedad allí de cristianos que dicen, no, esto es del diablo, no, esto, entonces nosotros nos abstenemos de algunas cosas. Obviamente sí sabemos de que esto es un tiempo para compartir. Las celebraciones, nuestros cultos son un poco más cortos. Hoy es un poco más corto porque las personas tienen que ir a reunirse con sus familias. Pero no tratamos como de, o sea, no porque la estemos satanizando, sino por respeto pues a muchas personas que dicen, no estoy de acuerdo con esto. Las luces son del diablo. Bueno, hay los hermanos que creen así. Entonces, para no chocar con ellos, pues simplemente no lo hacemos. Pero hablo de la iglesia local. Sé que otras asambleas de Dios, en más de todas las que hay aquí en Colombia, que son muchísimas, son como 800 asambleas que hay aquí en este país. Cada uno tiene la autonomía para decidir si la celebra, si no celebra, si hace un banquete, si hace una cena, etcétera, etcétera. Entonces eso ya va dependiendo de cada pastor y cada enfoque que le dé mi hermano. Pero igual nosotros como cristianos, por ejemplo, ayer yo tuve un compartir con los líderes de la iglesia, estuvieron aquí en mi casa, estuvimos comiendo. Evangélico que se respete tiene que comer siempre en toda reunión. Entonces estuvimos compartiendo allí, estuvimos orando por este compartir que el Señor nos permite, etcétera, etcétera. Y de eso, prácticamente eso es lo que hacemos pues nosotros como iglesia local. ¿Ustedes qué hacen allá, mi hermano? Bueno,
Acá hay un culto normal, hubo el día de ayer, un culto de oración. Acá en la iglesia local donde me congrego, nosotros hacemos es el cerca de fin de año, no el día de fin de año, hacemos un culto especial De acción de gracias. donde compartimos una comida con todos los hermanos. Cristiano que no come no es cristiano. Después de terminar el culto, celebramos con todos los hermanos y aún las visitas y compartimos un comer. Esta vez va a ser por la tarde. Y aquí está es un poco triste decirlo porque ya a 7 de la noche, 8 de la noche es un poco peligroso acá en mi ciudad. Ya. Y bueno, pero hemos sido animados siempre a compartir con los nuevos hermanos que llegan o con las nuevas familias. Algunos es novedoso, pero somos cautos, ¿no? También somos muy cautos en compartir con nuestros hermanos, ¿no? Sin ofenderlos, no obligamos a nada. Ujú. Creemos en la libre conciencia. Tengo un buen pastor que es muy sabio, sobre todo piadoso, porque a veces yo he aprendido algo, ¿no? Yo creo que la piedad va conectada también con el conocimiento, porque si solo hay conocimiento y no hay piedad, yo creo que la persona, el pastor se vuelve en una especie de dictador. Claro. Pero si hay demasiada piedad sin conocimiento, puede haber mucha ignorancia. Pero yo estoy convencido que esa piedad de ese hombre en su búsqueda constante con la palabra de Dios lo llevará a confrontarse con las escrituras y el Espíritu Santo lo va a redarguir para poder tener algunas correcciones en sus prácticas. Yo estoy convencido y lo he visto. Y por ende estoy convencido que la piedad sin conocimiento no van separadas. Y por ende el amor. Esto lo dice Primera de Pedro, si no me equivoco. Y eso es lo que podemos celebrar aquí. Lo celebramos. Esta vez yo voy a comer pavo con mi familia, con mi suegra, mis cuñadas. En la casa de mi madre van a comer cerdo asado, una pierna de cerdo. Pero bueno, comida por todos lados, me trato de controlar, hermano. Yo llegué en su momento a pesar 240 libras, hay que cuidar el Ah, templo del espíritu, por favor. Y bueno, así lo pasamos aquí. Y bueno, en nuestra familia leemos las escrituras, un pequeño estudio bíblico, oramos, agradecemos al Señor, le damos la gloria a Él. Y bueno, y de ahí a comer, compartir, reímos, gozamos en familia, jugamos, hacemos juegos de mesa, tenemos muchos juegos de mesa como familia. Y eso es lo que vivo acá en Guayaquil, Ecuador. Muchos cristianos muy parecidos tienen la práctica acá. Y bueno, eso es acá, mi hermano. qué bien, mi Y, hermano. y mi hermano, este, ustedes, usted, mi hermano, ¿cómo ve la Navidad como oportunidad para compartir el Evangelio? ¿Usted ve que es una oportunidad? ¿Por qué se lo pregunto? Porque mucha gente dice, tú celebras Navidad, eso es una fiesta pagana. Y como usted dice, yo también pensaba, pongo el árbol y van a estar creyendo que yo le prendo fuego alrededor del árbol y me pongo a brincar en Mm. taparrabo. Digo, no, no, mi hermano, eso yo no hago. Y yo tenía eso, ¿no? Pero, no sé, ¿usted ve una oportunidad evangelística para Navidad? Claro que sí, mi hermano. Incluso yo meditaba, ahora que me decías acerca de los reyes, de los magos, bueno, que la Navidad, como todo el ministerio de Cristo, fue un escándalo. Hablo escándalo en el sentido de la palabra porque él se sale de lo cotidiano, de la religiosidad y el hecho de que los primeros que vienen a hallarle presentes al Señor sean unos paganos, porque eran unos paganos, o sea, no fue los fariseos, el Sanedrín, sino unos paganos que vienen allí y desde ahí, desde un Cristo de 1 o 2 años, dando apertura como tal a lo que ya se venía, que era pues la salvación para todo el pueblo gentil que somos nosotros. Digo, esto es un escándalo. Un Dios que se hace un niño, que se hace un bebé, él podía haber incurrido, entrar a este mundo simplemente a una edad adulta. Así como se aparecían los ángeles en el Antiguo Testamento, pero no, él decide hacer absolutamente todo esto, lo que hablábamos ahora en Filipenses, y entonces imagínense, fue un escándalo como tal para todas las cosas. Herodes tenía miedo como tal, como así que un rey ha nacido, venga, tenemos que entonces matarlo. Él no entendía nada quizás de la parte, digamos, ritualica de Israel, pero entendía de que era una competencia de un rey. Si alguien viene a reconocerlo como rey y le traen oro, pues es porque viene un político
político para acá. Entonces irrumpe a hacer un escándalo en la parte política, irrumpe a hacer un escándalo en la parte de la tradición judía, porque imagínense, ellos esperaban un Mesías redentor, guerrero, poderoso, así al estilo del rey David, y pues es un niño humilde. Entonces, claro, es un escándalo para ellos. En todas las áreas como tal, el nacimiento de Jesús viene siendo un escándalo. El nacer en un pesebre, en una humilde condición allí, el tener quizás a María con la reputación mala, porque pues, quizás muchos decían, bueno, ¿y esta en qué momento una mala mujer o qué sucedió aquí? Imagine todo el escándalo que fue la vida de Jesús, el nacimiento como tal. Entonces, esto es algo que a mí me lleva a las palabras de Pablo donde dice de que el evangelio para muchos es locura. Entonces, veo de que esta proclamación del evangelio, esta locura, este escándalo del evangelio, nosotros lo aprovechamos hoy, porque hoy, claro, el ateísmo está diciendo eso es pura mentira, Jesús no nació, o si nació fue un hombre y fue simplemente un maestro de moral, pero no fue nada. Pero uno aprovecha todo este escándalo de todo lo que el mundo, digamos, ya conoce, si sea por películas, por tradiciones, y ahí es donde uno empieza a decir, es que no fue un niño normal el que nació hace 2000 años. Ah, que no nació en diciembre. Bueno, a nosotros no nos interesa, es una fiesta conmemorativa, se puede hacer en cualquier año, en cualquier fecha del año, es una fiesta conmemorativa. Yo sé que él no nació en diciembre, bueno, pero entendemos de que esta es la fecha que se le ha dado como tal. Que no es el Salvador del mundo. Pero ¿cómo van a decir que no es el Salvador del mundo? ¿Cómo se va a negar si partió la historia, si el mundo como tal siente incluso lo que se conoce secularmente como el espíritu de la Navidad, que es lo que hace que unos se vuelvan a reconciliarse con otros, sin, o sea, incluso sacando a Cristo de la ecuación, la gente laica que no conoce siente supuestamente ese espíritu de la Navidad? ¿Cómo yo no voy a decir y cómo yo no voy a aprovechar este tiempo para decir, ustedes hacen eso? Es porque hay una convicción en sus corazones de que realmente sí existió una persona y esa persona no era cualquier persona porque era Dios mismo que estuvo acá. Entonces veo de que más que de pronto una separación, de esto tenemos que es no irnos nosotros a la parte simplemente de la tradición ni a la parte comercial de la Navidad, sino aprovechar todas estas cosas para empezar a proclamar el Evangelio. Lo que decíamos ahora en las cenas, es muy bonito hacerlo, hablar de esto. No toda mi familia es conversa, entonces es un momento para uno aprovechar y uno decir, familia, hoy celebramos a Jesús. Celebramos el nacimiento de ese niño que tiene o que vino con un propósito de reconciliarnos con el Padre, de darnos salvación a través de que nosotros creamos en Él, así que aprovechemos esto. Pienso que incluso cuando usted sale a la calle, que todo el mundo está con ese fervor, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, si podemos asentarnos unos minutos con alguien y hablarle, decirle que bueno, igual espero que su familia también esté bien, que el Señor la bendiga, que todo esto, lo más importante es que el Señor nazca en sus corazones y empezar a predicarles el evangelio por ahí. Así que veo que realmente es la oportunidad más bonita que nosotros tenemos en el año para poder predicar el evangelio. Incluso hasta aún, aunque no es el tema, la Semana Santa también, que es tan idolátrica para el pueblo católico, también es un gancho para nosotros predicar, porque ellos tienen allí la imagen del Dios no conocido, así como hablaba Pablo en Hechos, y nosotros decimos, ese Dios que ustedes están adorando ahí, representando, sí es un Dios real, es un Dios que vino aquí por la humanidad, igual en el pesebre. Ese niño que ustedes tienen metido allí en ese pesebre, en esa casita, es un simbolismo porque realmente sí vino Él, no se quedó así, sino que vino a darnos salvación. Entonces, como poner todas estas, no sé, elementos que tenemos a nuestro favor para poder predicar ese escándalo precioso del nacimiento de Jesús, del Evangelio, y poder allí, digamos, dar ese mensaje, esa buena nueva. Es que es la mejor buena nueva. Cuando leemos allí, creo que es en el relato de Lucas, donde los ángeles celebran, donde se le presenta a los pastores y dice que hay una huestes allí celebrando el nacimiento del Mesías. Hermano, eso es glorioso. Nosotros hoy tenemos que alzar la voz, hoy tenemos que ir a predicar el Evangelio. Con las personas que yo me vaya a cruzar el día de hoy, ojalá pueda sentarme 1 o 2 minutos con ellos y empezar a proclamarles allí la buena noticia. Entonces es una oportunidad muy grandiosa que tenemos para estos días, mi hermano. Wow. Gracias, mi hermano Andrés. Sí, sabes, Andrés, yo meditando, a mí me llama siempre mucho la historia de los magos, ¿no? Ujú. Y aprendiendo, escuchando un sermón, predicando un poco, buscando temas. Yo creo que el clímax o el propósito de estos magos
es que ellos estaban dándole la venia al rey. El clímax del nacimiento de Cristo para ellos era demostrar que Jesús es el rey. Y yo decía, pero ¿cómo es que esta gente que no era de allí, supo de estas profecías? Y lo voy a tocar porque hay muchos textos que tocan el tema. Pero si usted revisa capítulo 5 de Daniel, dice que, Daniel 10 dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y ahí es clave lo que dice. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, ahí viene lo clave, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Daniel fue el jefe de los magos, mi hermano. Yo estoy convencido que Daniel les predicó a esta gente. Esta gente conoció las profecías del nacimiento virginal del rey, del Mesías, de Jesús, el Dios verdadero. Y cuando usted revisa el texto de Mateo capítulo 2, 1 en adelante, donde habla que tuvo temor y temblor, Herodes, no era un temblor espiritual, era un temblor también político. ¿Por qué motivo? Porque en esa región de Israel, de Palestina, del área de Jordania, existía un imperio que se llamaban los partos. Los partos son los medos y ellos tenían un grupo élite que se llamaban los megistanes, que eran conocidos como los magos, los medos mismos, que era una tribu sacerdotal, era como una imitación de los levitas, una imitación de la falsa religión, ¿no? Hay la verdadera religión y la falsa religión, como ahora hay, ¿no? Todos estos pillos que andan por ahí, ya sabemos usted y yo cuáles son. Y el temor de Herodes es que estos hombres, estos reyes, estos magos, estos hombres, porque esta gente estaba con la élite política. Ellos eran los que certificaban quiénes eran reyes. Ellos decían, este es el rey. Y esto lo sabía, pues Herodes conocía de ellos y dice, buscamos al rey de los judíos. Y César Augusto lo había nombrado de manera personal a Herodes en ese tiempo como el rey de los judíos. Y más aún estaba asustado Herodes porque en ese momento las tropas o las legiones romanas no se encontraban en el sector porque la zona era beligerante, había muchos problemas, sedición, rebelión y estaban en otra área. Y era el momento oportuno para encender la antorcha de una rebelión civil por parte de los partos, cuyo rey en ese momento era Frates, pero Frates había después abdicado, había renunciado por una situación con el padre de salud. Y por ese motivo él creía que esta gente buscaba un rey, pero no entendía cuál era el propósito. Esta gente buscaban el rey del universo. Por eso era el temblor de este hombre. Creían que le iban a quitar su reino terrenal. Y lo que me consume a mí es que cuando dice Juan 1 al 11, dice, mas lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Dios, si el propio pueblo de él no le iba a venerar como el rey, él iba a ser el dueño de la historia y iba a poner a la gente que certificaba reyes en ese momento y los eligió esta gente, paganos, gentiles. Y lo que manifiesto es cómo el Señor se vuelve el rey de la historia, el rey del universo. Y yo me quedé tan cautivado esta gente que fue predicada por Daniel, vino de tan lejos a certificar en el pueblo que se presumía que era de Dios. Dios es como un sentido del humor muy particular. Los que certificaban reyes en ese sistema político certificaron ese día que Jesús
es el Rey. En esta Navidad entendamos que por cualquier sistema político, cualquier persecución que tengamos, sufrimiento, abates del enemigo contra nosotros, nosotros tenemos al Rey. El Rey está en control y está sentado en su trono. Y a pesar de nuestros dolores, mis hermanos, donde nos vean, sus angustias y necesidades, que pueden pronto venir hacia nosotros, consolémonos que Dios es el Rey. Así que les animo a eso a todos en estas Navidades, poder comprender el significado glorioso de la venida y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo te agradezco, mi hermano Andrés, por este tiempo que te has dado de compartir con nosotros, de dejar tu tiempo con tu familia este 24 y tomarte este tiempo con tu servidor aquí desde Ecuador. Te amo, Andrés. Gracias por enseñarnos cómo se vive la Navidad allá, cómo es una oportunidad de compartir el Evangelio y que estos tiempos de compartir en el Señor no solo queden en Navidad, sino que sean siempre en medio de los nuestros. Que siempre este ánimo de compartir el Evangelio sea todos los días, ¿no? Pero si hay oportunidades como estas, poderlas utilizar de gran manera, Andrés. Gracias, mi amado hermano. Gracias por ese fervor tuyo, por esa pasión de enseñar, de llevar a otro nivel de conocimiento con amor y piedad hacia las Escrituras. Gracias, Andrés, por este tiempo. Que tengas una feliz Navidad y un próspero año 2026. Que el Señor guarde a tu familia, a los tuyos. Y un saludo desde acá, desde Guayaquil, Ecuador, en tu podcast de Cosmovisión, renovando vuestro entendimiento. Andrés, no sé, tus últimas palabras, por favor. Bueno, no, muchas gracias, mi hermano Fausto, por esta invitación. De verdad que sí quedamos allí pendientes de otros nuevos podcasts para que hagamos allí, hablemos de otros temas. Muchas gracias, de verdad. Igual, los mismos deseos, que Dios te bendiga. Un gusto conocerte, de verdad que terminamos el año con una hermandad ya allí Gloria a contigo, me Dios. alegra muchísimo esto. Y nada, el cierre devocional, me llevo un minutico allí, es entender de que Navidad representa, es un Cristo que siempre nos busca. Cuando cae en el jardín del Edén, bueno, allí en el Edén, perdón, Adán y Eva, es Dios el que sale a buscar el hombre, el que sale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Siempre es Dios dando ese paso. Por eso nosotros no tenemos que jactarnos en nada de nuestras salvaciones. ¿Dónde está? Cuando vemos el relato de la Torre de Babel, encontramos un quiasmo precioso allí y el punto central de la Torre de Babel es y Dios descendió como tal. Así sea confundir, pero el Dios siempre allí yendo a la humanidad. Y Navidad es lo mismo, es Dios diciendo, listo, no pueden salvarse por su cuenta, no fueron capaces de cumplir la ley no es mala, pero no son capaces, así que envío a mi hijo y mi hijo va a estar allí, va a sufrir lo mismo que sufre un humano cotidiano, va a tener las mismas tribulaciones, como enseña la carta a Hebreos, donde dice que él fue tentado en todo, para él poder entender también esa naturaleza, digamos, humana desde la perspectiva allí cristológica. Y es eso, es Dios siempre buscando a esta humanidad perdida. Hoy recordamos entonces eso más que nunca por ser la fecha que el mundo tiene y que no se nos pase por alto de que nosotros estábamos perdidos sin ese Salvador que vino hoy para nosotros. Wow, qué lindo. Gracias, Andrés. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Y bueno, mis queridos seguidores, amigos, suscriptores de este canal de Cosmovisión, renovando vuestro entendimiento, tengan una feliz Navidad y un próspero año 2026. Vamos a regresar recargados con nuevos temas para poder crecer en gracia en el Señor. El Señor les bendiga. Bendiciones. Feliz Navidad. Bendiciones, Andrés. Bendiciones.